Imagínate estar en la tierra prometida y tú no darte cuenta. Hubo personajes que estuvieron dentro de la tierra prometida y ni siquiera sabían que esa era la tierra que el Señor les iba a dar. Hoy quiero hablarte de un lugar en específico que se llamó Siquem, y fue un lugar donde hubo llanto, donde hubo adoración, donde hubo decisiones que se tenían que tomar, decisiones importantes que cambiaron la historia de estas personas. Vamos a ver 5 momentos sobre este lugar. Momento número 1, Siquem, donde nace una promesa. Este momento lo vemos escrito en la Biblia en Génesis capítulo 12 del 6 al 7. Dios se le aparece a Abraham y le dice, esta tierra yo te la voy a dar. Ahí él toma una decisión, ¿verdad? De seguirle, de creerle con los ojos cerrados, y pues ya conocemos cómo terminó esta historia, ¿verdad? Abraham fue el padre de la fe. Incluso Abraham levanta un altar de adoración ahí, porque donde hay promesas hay adoración. Momento número 2, Siquem, donde las decisiones son probadas, incluso pueden llegar a traer consecuencias. Génesis 33:19 vemos que Jacob compra una tierra en este lugar, en Siquem, y vemos que también él levantó un altar de adoración a Dios. En esta tierra Jacob construyó pozos, incluso esta tierra se la heredó a José años más tarde. Pero vemos en el capítulo 34 que fue en Siquem donde la hija de Jacob, Dinat, fue deshonrada. Y como sabemos en la historia, los hijos de Jacob se molestaron mucho y hubo mucha violencia, hubo una masacre en Siquem, hubo una matanza muy fea. Y fue ahí en Siquem donde se tomaron estas decisiones. Por un lado, Jacob tomó una decisión sabia de comprar un terreno, una heredad, pero por otro lado, los hijos de Jacob tomaron decisiones que marcaron la historia, estas decisiones basadas en sus emociones y decisiones que cambiaron el rumbo de su vida, porque ellos tuvieron que huir de ahí. Momento número 3, Siquem, donde se renueva el pacto. Todos hemos escuchado esta icónica frase de Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pues ¿dónde crees que Josué dijo esta frase? Ahí en Siquem. Esto lo encontramos en Josué 24. En este capítulo la historia nos enseña que Josué reúne a todas las tribus para dar un discurso final. Ellos ahí ya están en la tierra prometida. Josué les da unas últimas palabras. Josué les dice todas las maravillas que el Señor ha hecho. Josué les hace una pregunta muy importante. ¿Ustedes a quién van a elegir servir? Si quieren seguir sirviendo a los dioses, si quieren seguir viviendo la vida con la que han estado viviendo todos estos años, o toman la decisión de obedecer los mandamientos de Dios. Y es ahí donde Josué dice, ustedes elijan la que dioses quieren servir, pero mi casa y yo serviremos al Señor. En Siquem se toman decisiones importantes. Es ahí donde tú vas a elegir a quién vas a servir, de qué lado estás, si quieres seguir sirviendo al mundo, si quieres seguir adorando, idolatrando las cosas del mundo, o si quieres entregarte a Dios y hacer un compromiso con Él. En Siquem es el lugar donde tú te comprometes verdaderamente con Dios. Momento número 4, Siquem, donde se cumple una promesa. Y algo bien curioso es que José, cuando iba a morir en Egipto, José les pide a sus hermanos que le hagan una promesa, y es que los huesos de él fueran enterrados en la tierra prometida. Él ni siquiera sabía, ni siquiera iba a poder ver ese momento, pero él ya estaba confiando en lo que no veía, en que sus huesos iban a ser enterrados en esta tierra de la promesa. Y vemos en Josué 24, versículo 32, que esta promesa se cumple. Los huesos de Josué fueron enterrados, adivinen dónde, en Siquem. Ahí es donde Dios cumple sus promesas. Siquem es el lugar donde Dios responde también. Siquem es ese lugar donde Dios cumple sus promesas. Llegamos al momento número 5 y es el que más me gusta. Jesús y la mujer samaritana en Siquem, donde los corazones son restaurados. Y esto lo vemos en Juan capítulo 4, la historia se relata del versículo 5 al versículo 30. Ok, y tú me vas a decir, oye, pero esto no pasó en Siquem. Déjame explicarte que sí pasó en Siquem. La Biblia nos dice que Jesús vino a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. ¿Te acuerdas que vimos que Jacob compró una tierra donde puso un altar? Bueno, ahí en esa tierra él hizo
pozos de agua que posteriormente se los heredó a su hijo José, y esto fue en Siquem. En el Nuevo Testamento cambian un poquito los nombres, pero es en este lugar, en Siquem, donde Jesús tiene el encuentro con la samaritana. La samaritana venía con un corazón roto, venía con quizás fracaso en su vida, quizás con situaciones en su corazón que ella no podía resolver. Había tomado tantas malas decisiones que ya no sabía qué hacer con su vida, pero ¿sabes qué? En Siquem ella tuvo un encuentro con el que restaura los corazones. Ella tuvo un encuentro con aquel que es el agua viva, aquel que pudo hacer que de su interior hubiera esperanza, que de su interior hubiera un cambio para bien. Y sabes, esta mujer samaritana se convirtió en la primera evangelista, la primera mujer en llevar el mensaje de salvación, en llevar el mensaje de sanidad, de restauración que Jesús traía en Samaria. La gente en Samaria conoció al Mesías por esta mujer. Fue ahí en Siquem donde su corazón fue restaurado, donde ella tuvo este encuentro con Jesús. Fue ahí en ese lugar donde Jesús le enseñó que la verdadera adoración iba a ser en espíritu y en verdad, no en un lugar físico. Sí, quizás que Siquem fue un lugar físico, fue un lugar, una región, una tierra, pero sabes que también Siquem es un lugar en tu corazón donde tú tienes que tomar decisiones. Es ese lugar en tu corazón donde tú decides si servir a Dios o servir al mundo. Es ese lugar en tu corazón donde tú levantas un altar, donde conoces a Jesús, el que restaura, donde aprendes a adorar en espíritu y en verdad, donde decides creer sin ver la promesa aún, y también ese lugar donde vas a ver las promesas cumplidas. Yo no sé qué decisión difícil tengas que tomar el día de hoy, pero yo te invito a que confíes en Dios. Él te va a ayudar, Él te va a dar la sabiduría para tomar las mejores decisiones de tu vida, y que este Siquem no sea como el de los hijos de Jacob, que fue una mala decisión la que tomaron, sino que sea como Abraham, como José, como esta mujer samaritana, como Josué, donde tú decidas servir al Señor, donde tú decidas adorarle en espíritu y en verdad, y tener ese encuentro que sana y restaura tu vida. Gracias por ver el video hasta aquí. Dios te bendiga.